La expresión oral es la habilidad de transmitir eficazmente, a través del uso de la voz, información verbal. Es una de las maneras en las que se produce la comunicación entre los seres humanos. La importancia de la expresión oral radica en que un hablante debe tener la habilidad de producir un mensaje que sea comprendido por el emisor. Los principales elementos de la expresión oral son: léxico. Los términos que se emplean deben ser pertinentes para la situación y se utilizan palabras más o menos formales y se incluyen más o menos definiciones o aclaraciones. Por ejemplo, una profesora de preescolar al dar clase en el aula utiliza palabras simples pero comprensibles para sus alumnos. Estructura. Está conformada por el vínculo entre los distintos elementos verbales, como la concordancia entre palabras, la formación de oraciones correctas para expresar las ideas y la jerarquización de la información, que suele ir de lo conocido a lo nuevo y de lo general a lo particular. Recursos retóricos. Son distintos usos del lenguaje que permiten embellecer y enriquecer los mensajes de modo que sean más persuasivos o entretenidos. Además, en la expresión oral hay factores no verbales que modifican la transmisión de la información verbal, y estos son: la voz. Es una herramienta sonora que se utiliza para producir las palabras y puede modificarse según el volumen, el tono, el ritmo y la intensidad. Por ejemplo, en una conferencia el volumen de la voz debe ser alto para que todos los oyentes puedan escuchar con claridad el tono, calmo para ser variado, el ritmo pausado y se deben intensificar algunas palabras y o frases para resaltarlas. Silencios y pausas. Son interrupciones entre las palabras o los enunciados y se utilizan con diversos fines, como generar suspenso, atraer la atención de los oyentes o simplemente romper la monotonía del discurso. Por ejemplo, se pueden realizar pausas cuando se quiere resaltar las partes importantes de un mensaje. Gestos. Son las expresiones faciales del hablante que manifiestan emociones, estados de ánimo y pensamientos. Por ejemplo, una persona que participa en un debate puede expresar seriedad y firmeza mediante sus gestos. Movimientos y posturas corporales. Son las formas de usar el cuerpo que manifiestan distintos significados. Por ejemplo, si una persona que da un discurso se encuentra parada y erguida, transmite más seguridad. Mirada. Es una manera de mostrar confianza y de mantener contacto con los oyentes. Por ejemplo, dos personas que están dialogando se suelen mirar a los ojos. Existen diversas técnicas que se pueden emplear para mejorar la expresión oral. Algunas de ellas se adquieren de manera natural, pero otras se analizan y se incorporan en la escuela, la universidad o en diversos cursos. La finalidad de estas técnicas es que el hablante perfeccione la forma de hablar, es decir, el modo en que dice algo, para que su mensaje sea más efectivo. Algunas de las técnicas que se usan para expresarse oralmente en público son: planificar. Se debe organizar sobre qué se va a hablar y cómo se va a transmitir el mensaje. Por ejemplo, cuando una persona prepara una exposición, se debe tener en cuenta cuánto ampliar cada idea. Utilizar un registro adecuado. Se deben incluir palabras que sean comprendidas por los oyentes y que sean adecuadas al contexto. Por ejemplo, en una exposición escolar se deben usar términos específicos, pero incluyendo sus definiciones para que los estudiantes las entiendan. Emplear recursos retóricos. Se deben incluir distintos recursos para que el mensaje no sea aburrido o poco interesante. Por ejemplo, cuando una persona hace una exposición, puede comenzar con una pregunta para captar el interés del público. Detectar cómo el oyente percibe la información. Se debe tener en cuenta cómo los receptores perciben el mensaje. Por ejemplo, cuando una persona hace una exposición, debe analizar cómo reacciona el público, si los oyentes están comprendiendo y prestando atención a aquello que se está diciendo. Evitar muletillas. Se debe evitar la repetición de palabras innecesarias. Modificar los matices de la voz. Se debe intentar modificar la entonación y la intensidad de la voz prudentemente para evitar ser monótono y perder la atención de la audiencia. Por ejemplo, se pueden resaltar palabras o ideas relevantes modificando la entonación. Regular la expresión de emociones.
El hablante debe intentar transmitir tranquilidad y evitar demostrar todo lo que siente o piensa. Por ejemplo, si una persona en una exposición, el hablante no está de acuerdo con el comentario de un oyente, debe intentar mantener su postura sin mostrar desaprobación. Regular los gestos y los movimientos corporales. Se deben reducir las expresiones corporales de sentimientos y pensamientos. Por ejemplo, cuando una persona hace una exposición, suele evitar gesticular de forma excesiva. Es muy importante eliminar las barreras al momento de comunicarse para así tener una conversación fluida, asertiva y con ideas claras para que el receptor pueda entender nuestro mensaje. Siempre debemos asegurarnos que la otra persona nos esté escuchando. Una manera muy sencilla de darnos cuenta es mantener una conversación mirando a los ojos a la otra persona, y así es muy importante aprender a escuchar a las personas para lograr comprender el mensaje y no solo escuchar lo que nosotros pensamos que es importante o lo que nos conviene escuchar. Escuchar siempre va a ser la principal forma de mantener una sana comunicación. Expresarnos correctamente de forma oral nos ayuda a entablar una buena comunicación fluida, y debido a que vivimos en una sociedad muy diversa, todos pensamos, sentimos y nos expresamos de diferente manera. La expresión oral es importante en mercadotecnia por varias razones. Es fundamental para crear confianza entre las empresas y los clientes. Expresarnos correctamente para resolver conflictos y abordar problemas que pudieran surgir en la actividad profesional. La comunicación efectiva a lo largo del tiempo contribuye a desarrollar relaciones a largo plazo. Al tener un perfecto dominio de nuestro lenguaje, brindamos una excelente atención a nuestros clientes, ya que estamos dominando los términos que el cliente nos solicita, brindando así una buena estrategia de marketing.